Ya, esto está bien. A ver, espera un ratito, quiero ver esto. No, esto está bien. Está bien. Entonces, de repente, esto puede ser, a ver. Ya. A ver, vamos a ver ¿cómo está? Está bueno, está por ahí. Está por ahí. Ya. Yo pienso que es un buen punto de partida, pero podemos intentar todavía uno más. Bien. Manejadita. Kisler. Está bien, está. Ya, ahora sí. A ver cómo andamos con esto. ¿Hay gente esperando? No hay gente esperando. Listo, ya, vamos. Vamos a delinear algunas referencias importantes que tienen que hacer en su parcial. ¿Estoy compartiendo pantalla o no, ñatos? A ver, ¿cómo está? Sí, ya, perfecto. Está bien, está bien. Carajo. Ya, bueno, a ver, vamos. Habíamos ya hecho una presentación de la combustión completa, pero esta, por ejemplo, es una combustión completa geométrica. Tiene que haber un procedimiento de cómo se tiene que encarar la combustión completa, pero con exceso. Esta es combustión completa, pero estequiométrica, ¿no es cierto?, en la cual se calcula la cantidad cabal de aire que se requiere para que se queme todo el carbono de este CH4 y se convierte en CO2, se queme todo el H4 y se convierte en vapor de agua, y como metemos aire, el restante del nitrógeno asociado con el aire vuelve a salir a este lado, básicamente en los criterios con los cuales en términos generales gran parte de ustedes hacen la igualación de estas ecuaciones, ¿no es cierto? Esta es una combustión completa estequiométrica. ¿Por qué? Porque básicamente se está trabajando con la cantidad cabalita de aire para la combustión completa. Pero, fíjense, esta combustión está asociada con... está asociada con que es una combustión con exceso de aire, con un 2 de exceso de aire, y entonces vamos a hacer, estoy pasando clases. Ya, entonces vamos a chequear la modalidad en la cual tiene que aparecer explícita su igualación con exceso de aire. Entonces, cuando se hace con exceso de aire, lo primero en la modalidad con la cual ustedes tienen que encarar el cálculo de la reacción química de la combustión con exceso de aire es primero tener la ecuación estequiométrica del combustible que ya sabemos va quemarse con exceso de aire, pero lo primero que tiene que aparecer en ese cálculo del exceso de los componentes de esta combustión con exceso de aire es primero resolver la ecuación estequiométrica pura y después, ¿no es cierto?, sobre esta ecuación que es la cabalita, se inserta el exceso de aire, que solamente es
Si es 2, se multiplica por 2 toditita esta composición del aire estequiométrico que precedentemente ya había sido definida. Entonces, tiene que aparecer explícitamente así esta ecuación. Entonces, ponemos 2, va a aparecer el CO2. Ahora, cuando hay exceso de aire, si ustedes se fijan, las cantidades de CO2, fíjense, las cantidades de CO2 y H2O no se alteran con el exceso de aire. ¿Por qué? Porque acá ya se han quemado de forma completa y por lo tanto, en una ecuación de combustión completa con exceso de aire, este CO2 sigue siendo una molécula de CO2 y 2 moléculas de vapor de agua, igualita que en la estequiométrica. Donde sí van a aparecer modificaciones es por el efecto de este exceso, se van a alterar las cantidades de nitrógeno y aparecerán las cantidades de oxígeno sobrante, ¿no ve? Del que en aquí aparecía de forma cabal. ¿Cómo se calcula esto? Desde ya, como estamos multiplicando por 2 y el nitrógeno no entra, ¿no es cierto? No es parte activa de la combustión completa. Entonces, este 2 que está multiplicando este nitrógeno, el coeficiente de exceso, si fuera 2, 1.3, 1.4, directamente al estequiométrico que tenemos se multiplica por el exceso con el cual vamos a calcular esta reacción de combustión completa. Y más el oxígeno. Ahora sí, el oxígeno, ¿cómo se calcula? Aquí está claro que para la combustión estequiométrica del CH4 se requiere 2 moléculas de oxígeno. Y con esas 2 moléculas de oxígeno se garantiza, ¿no es cierto?, que todo el carbono y el hidrógeno se quemen. ¿Cierto? Muy bien. Pero cuando ponemos exceso, ¿qué va a pasar? ¿Cuántas moléculas de oxígeno cuántas moléculas de oxígeno aparecen ahora con esta inserción del exceso de aire que nosotros vamos a poner a esta combustión? 2 por 2, 4 moléculas de oxígeno que no son las cabales, ¿no ves? Son las con exceso. ¿Cómo se calcula las sobrantes de oxígeno que no van a entrar en reacción porque prácticamente este CH4 ya tiene la cantidad cabal estequiométrica? Lo único que hacemos es 2 por 2, 4, menos la estequiométrica, menos 2 moléculas de oxígeno, y este es el sobrante de oxígeno que tendrá que salir de los productos de combustión de una combustión completa con exceso. Este procedimiento tiene que aparecer explícito en su ajuste de ecuaciones, ¿ok? De tal forma que no quiero que me aparezca de forma mágica esta igualada. Para llegar a la igualación de la combustión completa con exceso, tienen que haber estos 2 pasos precedentes. Les estoy avisando, ¿ok? Esto es muy importante. Normalmente aquí se hacen quitar menos 10, menos 15, menos 20 puntos, porque combustión con exceso de aire, ni siquiera hacen aparecer esto, sino directo me hacen aparecer esto. No vale. Les había dicho que los exámenes, dado que son exámenes virtuales, por lo menos una aproximación a su legitimidad en la resolución es que sean exámenes tabulados, de tal forma que no ve. Tabular significa que en detalle se vaya procediendo el procedimiento de cuantificación numérica de las ecuaciones, fórmulas, etcétera, etcétera. Este es el modelo de cómo tienen que encarar la resolución de una combustión completa con exceso. Después podrán hacer, como es el gas natural, ¿no ves? Se puede hacer, como es un combustible gaseoso, se puede hacer el balance másico o se puede hacer el balance molar, ¿no es cierto? Que ya en el tema 5 quedó claro que ese balance molar, por ejemplo, aquí puedo decir, una molécula de CH4 requiere, ¿no es cierto?, 4 moléculas de aire, más y sus productos de combustión. Aquí falta la flechita de calor, flecha afuera, porque es un proceso ¿no ve?, clásico de reacción exotérmica, o genera una molécula de CO2, 2 moléculas de vapor de agua, 15.04 moléculas de nitrógeno y 2 moléculas de oxígeno, esos productos de combustión. Ese sería el balance molar, pero con la ley ¿no es cierto?, con la ley de Amagatz, ¿no es cierto?, ha quedado establecido de que como estamos asumiendo que son gases ideales,
este balance molar se puede homologar en proporciones al volumen. Entonces, a partir de esa ley de mezcla de gases de Amagat, podemos decir, un metro cúbico de CH4 requieren 4, ay carajo, requieren 4 metros cúbicos de aire y producen 1 metro cúbico de CO2, 2 metros cúbicos de vapor de agua, 15.04 metros cúbicos de nitrógeno y 2 metros cúbicos de oxígeno. Esa es la forma como Amagat nos transforma, ¿no? Parámetros puramente químicos, que en realidad es la raíz de la combustión, en parámetros muy mecánicos como son el volumen, a través de la ley de Amagat. Entonces, esta es la primera recomendación importante. Ya saben que va a entrar combustión en el examen, ya está avisado, ¿no es cierto? Y que también va a entrar una mezcla de gases, que lo más probable será una mezcla de productos de combustión procedentes de 2 o 3 ramales de procesos de combustión, ya sea de los componentes que nosotros que hemos venido presentando a lo largo del tema 3 y 5, esencialmente. Consulta sobre esto, ñatos. Consulta sobre esto. ¿Ninguna? Bueno, sus auxiliares más o menos les han debido indicar esto. Ellos ya saben cómo exijo la presentación y el desarrollo del cálculo de las ecuaciones de reacción química por combustión con exceso de aire. Ya. A ver, ninguna consulta, ñatos. A ver, vamos. Unita por lo menos. ¿Ninguna? ¿Cómo es? ¿Nada? Bueno, ya. Pasaremos. Vamos, otra. A ver, se los he devuelto ya a la práctica 4. Ya. A ver, la práctica 4, ¿dónde? Aquí creo que tengo la práctica 4. Ya, a ver, fíjense. Vuelvo a reiterar y vuelvo a recalcar el cálculo tabulado. El cálculo tabulado tiene que explicitar, ¿no veo? Como por ejemplo acá, tiene esta función, pone la función, pone las variables, y ya, por lo menos ya aparece el resultado, ñatos. Pero lo correcto sería que, por ejemplo, como es cálculo tabulado, previo a este resultado de la operación de esta raíz, debería aparecer raíz de todo lo que significa el numerador sobre cuánto vale el denominador y decir el resultado. Ese es un cálculo tabulado, les estoy avisando. Tiene que ser muy desarrollado y muy explícito los procesos de valoración numérica. ¿Por qué? Porque son exámenes y evaluaciones y tareas que son virtuales, que pueden hacer en su casa, que pueden hacer con sus compañeros, etcétera, etcétera, pero con todas esas ventajas, la exigencia es que se explicite o se certifique de la mejor manera que los cálculos que tú me estás presentando son cálculos que tú estás haciendo. ¿Ok? Muy bien. Y entonces, después, por ejemplo, en esta tarea de evaluación, él evalúa elemento por elemento los componentes de la ecuación del primer principio para sistemas abiertos. ¿No ve? Y después aplica la ecuación del primer principio para sistemas abiertos y aquí aparecen los valores numéricos que he ido generando de cada uno de estos componentes. Está bien. Ese más o menos puede considerarse como un cálculo tabulado, ¿no es cierto? Tabulado, por ejemplo, de esta ecuación del primer principio, de la ecuación primitiva del primer principio para sistemas abiertos. Muchos en esta tarea, y seguramente en su examen van a intentar hacer eso, y les digo que no va a valer, es que no hacen estos cálculos previos de valoración de cada uno de los componentes de la ecuación, sino me ponen la ecuación y algunos de forma directa, me ponen inclusive de forma directa los valores contenidos en estos paréntesis, directamente como valores numéricos, sin mostrar previamente su cálculo en términos detallados de cada uno de estos componentes. Ahí se les dice menos 10, menos 20, de acuerdo a la magnitud de la forma directa en que aparecen los resultados. Se les dice, no, tiene que haber valores numéricos. Acá, por ejemplo, ¿por qué este ñato me pone
esta ecuación y me pone estos valores. ¿Por qué? Porque precedentemente, de forma individual, ¿no es cierto?, en sus pasos previos a la aplicación de la fórmula, él se ha pasado el trabajo de mostrar y explicitar los cálculos de cada uno de los componentes de la ecuación que ha puesto. Mucho cuidado en eso. Vuelvo a reiterar, eso es lo que significa cálculos tabulados y eso es lo que fuertemente se controla en toda esta dimensión virtual sobre la cual nosotros hacemos nuestras actividades. ¿Alguna consulta en esta parte? Otra cosa importante, en comentarios. En este caso, en este problema, era importante, ¿no es cierto? Aquí por lo menos ha puesto los resultados, ¿no? Pero cuando tenemos resultados a comparar, siempre acostúmbrese a poner, a resumirlos en una tabla en donde aparezca explícitamente, ¿no ve? Inciso A, tanto de potencia, inciso B, como está acá. Esto es básicamente una tabla, pero mejor si la arman en una tabla. A medida que vayamos avanzando, nuestras tablas de comparación no solamente van a comparar una sola variable, probablemente dos o tres variables. Y sobre esto se sacan las conclusiones y el análisis. A ver, ¿qué de importante significaba esto? Todos me dicen, se ve claramente que con las tres ecuaciones prácticamente obtenemos el mismo resultado, ¿no ve? Más o menos gran parte de ustedes me han dicho. Algunos han ampliado algunos comentarios, han dicho, bueno, resulta que la ponderación de las variaciones de la energía cinética y energía potencial realmente son pequeñas y no afectan seriamente el valor final del resultado. Y lo que debería haberse puesto, la idea de esto era que ustedes valoren esta ecuación simplificada del primer principio por su alto criterio con el cual ha hecho la simplificación, ¿no es cierto? Aquí se demuestra que ese criterio de simplificación que imprime la termodinámica gran parte de sus funciones de trabajo son realmente consistentes, ¿no es cierto? Acá convertimos, a ver, volvemos a ver, creo que aquí está visible eso. Convertimos, fíjense, esta tremenda ecuación de aquí arriba, ¿no ve? Esta tremenda ecuación de aquí arriba, primero muestra su poder, el significado de la entalpía, es importante porque hace desaparecer prácticamente 4 variables en un solo valor. Y segundo, fíjense cómo acabamos en una ecuación muy simplificada, muy manejable, que definitivamente parecería, ¿no es cierto? Ya es segunda vez que vuelvo a reiterar, me hicieron la pregunta, ¿qué tan consistente es esa simplificación? Aquí está. Les hago hacer este ejercicio para que signifiquen y valoren los criterios simplificativos que tiene la termo al reconocer las variables más determinantes de un proceso o de un evento energético o de un balance energético. Eso es lo importante. Consulta sobre esto, ñatos. Hay algunos dispositivos, como por ejemplo las toberas, en donde básicamente su modificación de los parámetros de la energía cinética es su principal función. Ahí sí, habrá que tomar en cuenta las variaciones de la energía cinética, pero las toberas son dispositivos más que térmicos, son dispositivos de la rama de fluidos, ¿no es cierto? Ahí sí es importante, las variaciones de la energía cinética son una función específica para las cuales están hechas las toberas. Ahí sí poner esta ecuación simplificativa implicaría serios riesgos de omisión mismo del sentido de aplicación que tiene, por ejemplo, una tobera. En una tobera sí se podría nomás hacer la valoración de la energía cinética. Los que están llevando fluidos van a fijarse que en las toberas sí, una variable importante son las velocidades y las variaciones de velocidad. Ahí sí, omitir la variación de la energía cinética habría que tener mucho cuidado. Pero sobre todo los dispositivos térmicos, estas aseveraciones y estos criterios simplificativos funcionan. Ya, consulta sobre esto, ñatos, a ver, ¿qué más? Ninguna consulta. He devuelto por si acaso todos. Todas las tareas que del 4 he devuelto. O sea, los que en el A y en el B hicieron algunas reclamos de que no les había devuelto, todos han sido devueltos. Ha habido algunas omisiones y algún WhatsApp que creo que era un WhatsApp alterno de alguno de los compañeros. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué consultas? A ver, ¿qué cositas podrían anticipar respecto del examen? Habíamos dicho que les voy a atender el viernes, ¿no? El viernes a las 18.
Igual, consulta. Si no hay consultas, lo cerramos rapidito nomás, ¿sí? Pues no perdemos mucho tiempo. ¿Hay consulta en esta parte? Buenos días, Inge. Disculpe, Sí. sobre la práctica, quería consultar sobre la práctica 3.1. Estoy No hablando de sé la si... 4. Estoy hablando de la 4, hermano. No estoy hablando de la 3. ¿Qué otro más? ¿Qué otra más? ¿Qué otra consulta más, camaradas? Específica de esta práctica o de los criterios con los cuales he mostrado son los referentes para que ustedes tengan las modalidades de cálculo tabulado que se le exige en sus tareas, exámenes, prácticas, etcétera, etcétera. A ver, ¿qué más? ¿Nada más? Muy bien. A ver, un ratito. Sí, esta última práctica es más, la que he devuelto es mucho más abundante, son 48 personas que me han mandado, he tardado nomás en corregir. A ver, listo, ninguna consulta más, ¿no, ñatos? Ya, prepárense consultas para el para el viernes, o si se quedan callados no, en el acto voy a cesar el conversatorio, ¿ok? Entonces, pónganle una chequeada a los problemas que están en las prácticas que les han propuesto sus auxiliares. Esas son las mejores referencias de la modalidad del examen y de lo que significa trabajar con mezcla de gases. La nomenclatura en la mezcla de gases tiene que estar fuertemente ceñida a la parte teórica que se ha puesto en el tema 5. Es importante. Hay a veces muchas omisiones. A ver si bien saco un examen del anterior semestre para que, a ver si podemos visualizar las omisiones que a veces hacen por la cantidad de variables, inevitablemente nos arrastra a errores en la cuantificación de mezcla de gases. Listo, camaradas, ya están servidos, está nuestra versión. Pónganle, óiganle, véanle con atención al tema 6. Si bien el tema 6 no entra al examen, pero toda su estructura con el cual se genera esas 82 fórmulas está basada en los temas 4 y 5. O sea que póngale una chequeada, les refuerza, les familiariza con todo este universo de problemas asociados con el segundo parcial. Es muy importante eso. Y otra aclaración, el tema 6 es eso, ¿ya? Porque se los he pasado un archivo del cuaderno para que ustedes se pongan al día en el cuaderno del tema 6. ¿Por qué? Porque son 6 procesos cuya modalidad de desarrollo, ¿no ve?, de la generación de fórmulas prácticamente tiene la misma estructura. Probablemente este tema 6 era el que más me fatigaba porque era en 2 hasta en 3 clases desarrollaba desarrollaba la demostración de esas 82 fórmulas. Era un trabajo físico muy fuerte, ¿ya? Entonces, ese tema 6 ya está. La próxima clase ya empezamos con el tema 7 y el tema 7 se acaba y es nuestro tercer parcial. Les había dicho que la materia sofoca a mucha gente y despuésito de esto van a decir, macana. Y además que en el tema 7 es muy fuerte. Ahí sí que vamos a hacer un trabajo muy intenso en el tema 7, ya más o menos precalentando para que ustedes tengan una idea el nivel de exigencia, de dedicación que tiene la materia cuando entremos al tema 8, que ya ahí empieza desde, digamos, va a ser mediados de, ¿cuándo? Desde octubre hasta diciembre va a ser nuestra evaluación final, ¿no es cierto? Con cada día o cada semana un proyecto, etcétera, etcétera, y donde tienen que trabajar duro. Entonces, ya para el tercer parcial vamos a entrar en ese ritmo de dedicación de la materia cada vez más intenso. No hay ninguna consulta, a ver, alguna duda, algo más, a ver qué. He devuelto primero esta práctica porque sí, es una práctica muy característica. Prácticamente aquí en esta práctica está
todo lo que significa la base y la raíz de nuestro segundo parcial, ¿no es cierto? Por eso que me he esforzado en darles esta para antes de su examen. ¿Qué más? Ninguna duda, ninguna cosa más pendiente. Ya, oigan, no veo reacción inmediata el viernes y lo apago. Y nos vemos nomás ya el sábado a las 18:00 en el examen, ¿ok? Están muy silenciosos. ¿Qué ocurrió? Ya están dando primer parcial. A ver, cuéntenme. ¿Ya han dado parciales? ¿Primeros parciales? Estamos realizando los primeros parciales, Inge. ¿Recién? A ver, en especialidad, por ejemplo, ¿qué materias han dado primer parcial? ¿Alguno? Mi persona dio el día de ayer de mecánica de fabricación y mañana tengo de mecánica de materiales. Ah, ya, primer parcial. ¿Ya? Entonces, fíjense, nosotros ya estamos en el segundo parcial y en un tristras estaremos en el tercer parcial. Y ya llegaremos a la evaluación final, que es el verdadero infierno de la materia. ¿Ya? Es que amarrarse cinturones, pónganse la película clara, no tanteen, si la están viendo ya despedida la materia, no perjudiquen las otras materias que puedan aprobar sin la exigencia de dedicación que pueda tener esta materia de aquí a, digamos, unas 3 semanas. ¿Ok? Listo, camaradas. Un gusto volverlos a ver virtualmente y nos vemos el viernes a las 18:00. Alístense preguntas vinculadas con todo el entorno del segundo parcial, que saben que en función de esas preguntas puedo desarrollar de mejor forma y ajustar no solamente las dudas de un alumno, sino las dudas de varios de los alumnos que de seguro comparten esas dudas y que tienen el temor de preguntar, ñatos. ¿Ok? Listo, ñato, nos vemos, buen día. Gracias, Inge. Nos vemos.